Bienvenidos a todos. En esta oportunidad pues les presentamos un proyecto de investigación al cual le pusimos como nombre Estudio del comportamiento de la línea aérea Amazonas en el mercado de transporte aéreo en Bolivia. Los integrantes o los que hicieron posible esta investigación son María Elena Cayamamani, Eric Cristian Ceres Hinojosa, mi persona, Tania Naira Medina Calizaya y Andrea Camila Saavedra García. Como índice tenemos 9 puntos donde desarrollaremos tanto la introducción, el objetivo de la investigación, metodología de la investigación, descripción del objeto de estudio, comportamiento y análisis del oferente, identificación de las fallas de mercado, comportamiento y análisis del agente regulador, comportamiento y análisis de la demanda y por último las conclusiones. Como primer punto, pues tenemos la introducción y el transporte aéreo proporciona a Bolivia conexiones cruciales con los mercados mundiales. La geografía de Bolivia hace que el transporte aéreo sea esencial para tener conexiones rápidas, eficientes y confiables dentro del país y con países vecinos. En esta oportunidad analizaremos a detalle el comportamiento de la línea aérea Amazonas en el mercado de transporte aéreo en Bolivia. Como punto 2 tenemos el objetivo de la investigación. La presente investigación como tal tiene como objetivo principal detectar fallas de mercado en la compañía de servicios de transporte aéreo Amazonas S.A., actual Amazonas Vinela, y proponer posibles soluciones. Y para empezar, vamos a hablar sobre el tipo de investigación. El tipo de investigación que se eligió para desarrollar el trabajo es la investigación descriptiva, ya que este tipo de investigación tiene mucha utilidad a la hora de realizar estudios, como por ejemplo, cuando se desea conocer qué producto o servicio es más consumido en un mercado, donde solo interesa saber cuál es el producto más consumido y no por qué es el producto más consumido. A diferencia de otros tipos de investigaciones, en la investigación descriptiva se realiza el estudio sin alterar o manipular ninguna de las variables del fenómeno, limitándose únicamente a la medición y descripción de las mismas. Vamos a continuar hablando sobre el tipo de levantamiento de información que elegimos como grupo para realizar la investigación, y esta es la encuesta. Se realizó las encuestas no probabilísticas en el que participaron un grupo de 10 personas quienes opinaron respecto a la empresa Amazonas. Logramos recopilar datos que nos ayudó a conocer el comportamiento, gustos y preferencias de los consumidores en distintas situaciones. En la recopilación de datos, la exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las decisiones comerciales y acertadas y la garantía de calidad. Bueno, como siguiente tenemos la descripción del objeto de estudio como punto 4. El nombre de la empresa como tal es Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amazonas S.A., actualmente Amazonas Vinela S.A., el cual es una empresa originada en Bolivia dedicada al servicio de transporte aéreo de pasajeros, cargamento y correo, el cual opera vuelos regulares y charter en aviones jet, contando con rutas tanto nacionales como internacionales. Bueno, después seguimos lo que sería el surgimiento e historia de la empresa. Como tal, Amazonas S.A. tiene sus orígenes acá en Bolivia, con pequeñas oficinas tanto en La Paz y en Santa Cruz. La aerolínea como tal pues se funda el 1 de octubre de 1998, pero sus operaciones de vuelo pues no se inician hasta el año 2000. Su nombre como tal de Amazonas pues proviene de la frase Amazonas, que tiene un sonido muy idéntico a Amazonas. Aquí nos pasamos directamente al año 2015, donde Amazonas pues compra la aerolínea uruguaya BQB, se queda con el total de sus certificados como en sus frecuencias. Posteriormente, pues a partir de esta se funda otra aerolínea en Paraguay. De esta manera es como se crea el Grupo Amazonas, el cual está conformado de 3 aerolíneas. La primera es boliviana, la segunda es paraguaya y la tercera es uruguaya, su compra que era antes BQB. Lamentablemente, pues en el año 2018 Amazonas Paraguay anuncia su separación del Grupo Amazonas para así crear una nueva aerolínea paraguaya llamada Paranair. Y en el año 2020, pues Amazonas, a lo que podemos investigar, pues realizaba los siguientes destinos, tanto rutas nacionales e internacionales. El 22 de marzo de 2020, pues por primera vez en su historia, Amazonas suspende sus operaciones debido a las restricciones del COVID-19 y después de 82 días vuelve. A los principios de 2021, a efectos de la pandemia del COVID-19, Amazonas Uruguay informa el cierre de sus operaciones e inicia un proceso de reinvención. A lo que pudimos investigar también, Amazonas actualmente cuenta con 15 aeronaves a su disposición. En 2021, pues a causa de la pandemia principalmente,
Amazonas vende el total de su paquete accionario al holding Nela Airlines, una empresa estadounidense con sede en Brasil, la cual habría comenzado también su expansión en Latinoamérica, empezando por Brasil, Venezuela y Bolivia. La compra como tal se acuerda por la suma total de 50 millones de dólares, donde Nela Airlines no solo adquiría el total de los activos de la empresa, sino también sus pasivos. Este último, pues con una deuda total con el Estado boliviano de 23 millones de bolivianos. Aquí podemos ver tanto el momento donde se hace la venta y su logo tanto anterior como actual de la empresa. Después, a la cabeza del nuevo CEO, Mauricio Sousa, pues se inician las nuevas operaciones de Amazonas en el mes de septiembre, contando con las rutas que vemos acá abajo, tanto rutas nacionales e internacionales. Bueno, ya como punto número 5 tendríamos el comportamiento y análisis del oferente. En esta parte, primeramente vamos a determinar las estructuras de mercado de la cual sería parte Amazonas. ¿Qué es una estructura de mercado? Las estructuras de mercado, pues como tal, son modelos que explican cómo funciona un mercado real. El mismo nos va a permitir conocer y analizar las características propias de un mercado. Para esto, primeramente lo que tenemos que analizar es todo el mercado aéreo en Bolivia. El mercado aéreo en Bolivia como tal está conformado, a lo que hemos investigado, por todas las empresas, sean nacionales o extranjeras, que operan vuelos tanto nacionales e internacionales en Bolivia. Este, como vemos en el esquema, se partiría en dos. Este sería el mercado nacional y el mercado internacional. El mercado nacional, o también llamado mercado doméstico, abarca todas las empresas que realizan vuelos dentro del país. Por otro lado, el mercado internacional abarca todas las empresas que realizan vuelos internacionales o fuera del país. Según la información que hemos podido recolectar, también hemos encontrado que en el mercado de transporte aéreo en Bolivia, en el año 2016, pues este presentó un total de 21 aerolíneas en operación, 16 extranjeras y 5 nacionales. En el año 2019, pues también según información estadística de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 72,43% del transporte de pasajeros se desarrolló en el mercado nacional o doméstico, o sea, dentro del país, que equivale a más de 4 millones de pasajeros transportados, mientras que el 27,57% restante se llevó a cabo en el mercado internacional, o sea, fuera del país. Acá podemos ver la gráfica. También presentamos del año 2020, donde a causa de la pandemia, pues este se redujo a la mitad. Ya en este punto, por un lado, tendríamos que analizar el mercado aéreo nacional. Según datos pues, que hemos podido recopilar, según la DGAC, el mercado de transporte aéreo nacional en el año 2019 pues, estaba bajo el poder de 4 aerolíneas, una de ellas Amazonas, después Ecojet, BOA y TAMEP. Actualmente, como ven en el lado derecho, pues actualmente solo 3 empresas siguen en operación en el mercado. Esto tras la salida de TAM o TAMEP en el año 2020. Estas son Amazonas, BOA y Ecojet. Acá en la parte de abajo igual pueden ver la cuota de mercado o el espacio que han ocupado cada empresa dentro del mercado en el año 2019 y en el año 2020. En el año 2019, pues Amazonas tiene el 8,98 del mercado, en el año 2020 tiene el 17,21 y en ambos casos podemos ver que la mayor cuota de mercado pues lo tiene BOA. Aquí por otro lado, pues ya podemos ver el mercado aéreo internacional. Según datos que hemos podido sacar pues, de la DGAC, el mercado de transporte aéreo internacional en el año 2019 pues estaba bajo el poder de 15 aerolíneas. Entre ellas Avianca Ecuador, Amazonas, Aerolíneas Argentinas, BOA, entre otros. Actualmente, pues el mercado de transporte aéreo internacional pues cuenta con 14 aerolíneas en operación. Esto tras el cierre de operaciones de la línea aérea Amazonas-Uruguay a principios de 2021. Y podemos verlo en la parte derecha, el, el mercado aéreo internacional del 2021, ¿no? En la parte de abajo, las tortas que pueden observar, pues nos muestra la cuota de mercado, o sea, el espacio de mercado que ocupa cada empresa como tal, donde vemos que que Amazonas tiene el 2,33% en el año 2019 y en el año 2020 tiene el 6,61%. Y en ambos casos, de igual manera, vemos que BOA tiene el mayor espacio de mercado entre todas las líneas aéreas. Con el análisis ya hecho, pues ahora sí podemos determinar la estructura de mercado de la cual sería parte Amazonas o Amazonas Vinela. En la parte izquierda pues podemos ver el mercado de transporte aéreo en Bolivia en el año 2021, su clasificación de aerolíneas según su pertenencia.
Actualmente, pues en el mercado de transporte aéreo en Bolivia podemos ver que existe un total de 14 aerolíneas en operación, entre ellas nacionales y extranjeras, y vemos que el panorama con respecto al año 2016 no presenta muchos cambios, ¿no? Y las estructuras de mercado a la cual pertenecería actualmente Amazonas Vinela serían de competencia imperfecta oligopolio y competencia imperfecta holding. Amazonas o Amazonas Vinela pues pertenece a una competencia imperfecta de oligopolio, ya que cumple con todas las características del mismo, como ser el mercado está compuesto de pocas empresas y muchos consumidores, existen barreras a la entrada de mercado como ser de inversión de capital, los productos de las aerolíneas poseen poca diferenciación entre sí y no se tiene un manejo perfecto o completo de la información del mercado. Otra estructura de mercado de la cual es parte actualmente Amazonas, pues es un holding o también conocida como sociedad gestora. Pues estas son organizaciones o agrupaciones de empresas en la que una compañía pues adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otra empresa con el único fin de poseer el control total de la misma. Se ha tomado pues como tal esta conclusión ya que Amazonas fue comprada en su totalidad por Nela Airlines, una empresa estadounidense con sede en Brasil, que la cual está empezando a tener características de holding, ya que está empezando a tener el control de varias aerolíneas como parte de su política de expansión. Y también porque Amazonas no es la primera empresa de la cual está tomando control Nela Island, sino que hubiera otra también que es una aerolínea venezolana llamada Albatros Airlines. Como punto 6 ya tenemos la identificación de las fallas de mercado. Una falla de mercado, pues como tal, es una situación en la que la asignación de recursos por parte del mercado no es eficiente. Las estructuras de competencia imperfecta, como ser el oligopolio, el cual hemos estudiado, principalmente pues suelen generar fallas de mercado con respecto a los precios. Esto se da ya que existen pocas empresas en el mercado, las cuales ya tendrían la total capacidad de fijación de precios. Esta ventaja pues es asumida por ellos, por lo cual suben los precios de sus productos de forma indiscriminada para obtener el mayor beneficio posible, lo cual solo afecta a los consumidores, ¿no? Este tipo de falla de mercado como tal pues no ha podido ser evidenciada dentro del mercado de transporte aéreo en Bolivia y con respecto a Amazonas, ¿no? Por la falta de información con respecto a este tema, por lo cual se ha podido asumir que la ATT estaría regulando los precios de forma eficiente. Otro punto es con respecto a los comportamientos monopolísticos en el mercado aéreo boliviano. Se ha podido evidenciar en esta parte pues que en el mercado no existe un oligopolio colusorio dentro del mismo, o sea, la unión estratégica de dos empresas. Más bien lo que existiría es un acaparamiento del espacio de mercado de parte de solo una aerolínea, la cual es Boliviana de Aviación. Hemos podido ver en las gráficas ya mostradas tanto en el mercado nacional como internacional que el mercado cada año estaría siendo más y más acaparado solo por Boliviana de Aviación. En este punto, pues ya muchas aerolíneas año tras año han estado haciendo denuncias frente a la ATT de comportamientos monopolísticos de parte de BOA, como pueden ser precios predatorios. Pero bueno, la ATT como tal año tras año igual ha estado descartando cada una de estas sospechas, ¿no? Pero siempre ha habido esa desconfianza de parte de la competencia hacia ATT y hacia BOA. ¿Esto por qué? Porque estas dos empresas pues pertenecen al Estado boliviano y como tal lo que estaría haciendo la ATT año tras año es encubrir los comportamientos monopolísticos de Boliviana de Aviación. Para mí el error que se está cometiendo como tal en el mercado aéreo boliviano es que no hubiera tanta transparencia, ¿no? Y más bien, para no generar tanta desconfianza de parte de la competencia del SABOA y hacia la ATT, lo que se tendría que hacer es tener un agente regulador externo, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Vamos a continuar con si existen fallas de mercado. ¿Existen barreras a la entrada de la industria? Vamos a dar una pequeña definición de lo que son las barreras de entrada. Las barreras de entrada son elementos que dificultan o imposibilitan la localización de una empresa en un mercado. Pueden ser financieras, comerciales, regulatorias o tecnológicas. Las barreras de la entrada son las siguientes. Como primera barrera tenemos la barrera económica, que se requiere de un capital inicial para entrar a un mercado. Nos referimos, por ejemplo, al gasto de publicidad. Como segundo tenemos la economía de escala. Esta es una condición que se cumple cuando a mayor volumen de producción, la aplicada cuesta menos. Y como tercero, la economía de alcance.
Con el fin de ahorrar costos, se pueden utilizar los mismos recursos para desarrollar más de un bien o servicio. Es una desventaja para una nueva empresa que ofrece un producto. Y como cuarta, diferenciación de producto, que ocurre cuando las empresas ya establecidas tienen prestigio de marca o una cartera de clientes establecidas. Esto obliga a los nuevos competidores a realizar grandes inversiones. Y como quinta barrera, tenemos a las importantes necesidades de capital. En algunos casos se requieren grandes inversiones para empezar a competir desde el primer momento. Sexto, el control de canales de distribución. En algunas empresas tienen un control total sobre sus canales y distribución que hace imposible localizar a sus competidores. Como séptima, tenemos las barreras de carácter legal. Estas existen en diversas licencias administrativas, desde las más comunes hasta otras exclusivas para entrar a ciertos mercados. Como octavo, estrategias de respuesta comercial. Una empresa bien establecida puede relacionar al intento de competidor de entrar bajando los precios y lanzando promociones agresivas. Como nueve, tenemos la regularización. Puede cerrar determinados mercados de empresas con ciertas características de tamaño, ubicación o nacionalidad. Como 10, tenemos la concentración de los activos estratégicos. Otro factor que limita la entrada de nuevos competidores es que la empresa que denomina el mercado cuente con acceso favorable a las materias primas o posea centros logísticos en zonas estratégicas. Las principales barreras de la industria en la aerolínea amazona son las barreras económicas e importantes necesidades de capital. Por ejemplo, las estrategias de mercado, las estrategias de marketing. Algunas estrategias de marketing, como los programas de viajero frecuente o incentivos de la reserva ejecutados por la línea aérea establecida para crear lealtad entre pasajeros y agentes de viajes. Como segundo, la flota de costos. La compra de flota de aviones es una importante barrera de entrada. Los precios de un solo avión van desde alrededor de 11 millones para un pequeño Embraer de avión de hélice diseñado para el servicio regional. Como tercero tenemos el combustible. Incluso con los otros costos de creación de una línea aérea, el combustible es una mayor barrera de entrada. El costo de combustible de hasta el 50% de una aerolínea es gastos. Tenemos también lo que es las barreras de capital legal, las regularizaciones del gobierno. Están sujetas a una amplia gama de regularizaciones del gobierno y, cumpliendo con todos ellos, pueden ser una barrera. Los requisitos normativos, como la obligación de comprensión por denegación de reservas y las normas sobre las aerolíneas, deben manejar demoras en la pista y el costo de la industria de las aerolíneas. Por ejemplo, los impuestos, tasas y regularizaciones entre constantemente sujetos a cambios. La concentración de activos estratégicos, por ejemplo, la competencia. El gobierno de la regularización, por un lado, deben experimentar un considerable barrera a la entrada, tratando de conseguir una puerta en un aeropuerto importante. Por ejemplo, pilotos. La dotación de personal de una aerolínea requiere el rellenado de un número de puestos de servicio, pero el inicio también de las necesidades de talento cualitativo al asiento del piloto. Y como última barrera tenemos el riesgo. La naturaleza de alto riesgo de la industria aérea es una importante barrera. La aerolínea tiene altos costos que tienden a fijarse en la referente a los ingresos, factores de carga o aumentos de tarifa que pueden afectar los ingresos. Cuando eso sucede, los beneficios instantáneamente serán afectados. Esto hace altamente vulnerable a una desaceleración económica a la industria aérea. Y como otro punto, vamos a ver si hay controles de precios. Existen precios topes y precios mínimos. Vamos a ver qué es el control de precios. El control de precios es un sistema por el cual el gobierno fija la tarifa a pagar por una mercancía o puede establecer una cotización mínima o máxima. Las ventajas del control de precio. Como primero tenemos una forma en la que el gobierno asegura que un producto sea accesible a la población. Los ciudadanos y empresas tendrán menos incertidumbre respecto a cuánto costará la mercancía en cuestión y evita que un producto de importancia para la población se eleve fuertemente por escasez. Las desventajas serían lo anterior, que conlleva a la aparición de mercados negros fuera de legalidad, donde los ciudadanos pueden adquirir el producto, acaso sin embargo pagan una tarifa mayor oficial.
Si los productores deben vender por debajo del precio de equilibrio, la cantidad ofrecida será menor a la demanda de los consumidores, entonces se generará escasez. Y por último, si no pueden cobrar un precio que les permita obtener ganancias, las empresas se verán desincentivadas a invertir en el sector controlado. Por ejemplo, en aerolínea, Amazonas, sí existen controles de precios. Sí existen controles de precios. Tanto precios tope como mínimos. Existirán diferencias de precios dependiendo de la ruta de la aerolínea. Por ejemplo, un costo, el precio de La Paz hasta Santa Cruz es un total de 760 bolivianos. Y un precio accesible es de 1060 y un plus sería de 1401 bolivianos. Como otro punto tenemos si existe una discriminación de precios. Vamos a ver una definición de lo que son la discriminación de precios. La discriminación de precios es una práctica que consiste en cobrar por el mismo bien o servicio en distintos precios o diferentes consumidores. La discriminación de precios permite a los vendedores obtener mayores beneficios que cuando cobran una única tarifa. Es cuanto a los consumidores, la discriminación de precios puede beneficiarlos al aumentar el acceso de bien o servicio. Las condiciones para aplicar la discriminación de precios son tener algún poder de mercado, poder reconocer las distintas disposiciones a pagar y poder evitar o limitar el arbitraje. Los tipos de discriminación de precios son de primer grado, que ocurre cuando el vendedor conoce la disposición a pagar de cada consumidor y le cobra el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad. De segundo grado, que ocurre cuando el vendedor ofrece distintas opciones de combinaciones de producto o servicio para inducir que los consumidores se autoseleccionen. Y como tercer grado, ocurre cuando el vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores. Por ende, llegamos a la conclusión de que sí existe discriminación de precios y el tipo de precios de esta empresa es de tercer grado, porque la línea aérea Amazonas cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores, por ejemplo, la edad, código de descuentos, métodos de pago y cuotas y fechas anticipadas, como podemos ver en la imagen. Podemos ver que sí se cobran por cuotas, por métodos de descuentos y métodos de pagos también. Y vamos con la última pregunta de si existe presencia de bien público o free riders. Un bien público es aquel cuyo consumo es invisible y que puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión. En otras palabras, un bien público es en general accesible para cualquier persona sin mayor restricción. Su titularidad y administración le pertenecen normalmente al gobierno o autoridad correspondiente. Las propiedades de distinciones de los bienes públicos son, se consumen conjuntamente ha dado utilidad a más de un usuario a la vez. No se puede excluir a un individuo o un colectivo de un consumo. No hay rivalidad, es decir, si una nueva persona lo consume, no afecta ni limita el acceso del resto de ciudadanos. Los tipos de bienes públicos tenemos, por ejemplo, los bienes públicos puros, que son los que cumplen la rajatabla, los 3 puntos anteriores
Por tanto, serían bienes públicos en el sentido más estricto. Los bienes públicos impuros cumplen la primera y la segunda propiedad, pero la tercera no, es decir, su consumo es parcialmente rival. Bien público no excluyente cuando no es posible impedir el acceso a quien no paga por él. Y el bien público excluyente se puede impedir que un individuo lo consuma si no paga por él mismo. Y una definición de Polizón, Free Reader, es que es un individuo que recibe un beneficio por usar un bien o servicio, pero evita pagar por él. También se le llama consumidores parásitos, ya que bajo ciertas circunstancias consumen bienes y servicios financieros por otros, mientras que no pagan nada. Y por tanto llegamos a la conclusión en que si existe un bien público y el tipo de bien es de bien público privado, ya que representa rivalidad y exclusión. Por tanto, no hay presencia de free reader. No existe porque no son una empresa solidaria que regala boletos a las personas. Es una empresa privada que lucra con la venta de boletos. No existe free reader porque todos deben pagar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice, ¿se generan externalidades? Bueno, las externalidades son costes o beneficios que afectan a un tercero que no está involucrado en la transacción económica. Los aeropuertos generan externalidades negativas, pero también generan muchas positivas, ya que estimulan las economías regionales y nacionales. Entre las más importantes externalidades causadas por los aeropuertos se encuentran el efecto del ruido producido por el tránsito y despegue y aterrizaje de aeronaves, así como la contaminación y la congestión alrededor de las terminales, a pesar de que existen dificultades para la cuantificación y posterior valoración de las externalidades. Se han desarrollado mecanismos especiales en algunos países para el caso del ruido. Se han desplegado escalas ordinales construidas como medidas ponderadas del ruido de alta frecuencia y el número de veces que el ruido de los aviones es escuchado. El ruido en cercanías a las terminales hace que las viviendas e inmuebles ubicados alrededor de estas disminuyan su valor. La comparación entonces entre las viviendas cercanas alrededor de estas disminuirán su valor. Y las que no están cerca pueden dar indicios de diferenciales en la tranquilidad y así ofrecer una valoración proporcional. En algunos casos, el valor de una casa con cercanía al aeropuerto puede ser un 30% menor con relación a una que dispone de dicha cercanía. Los aeropuertos, con el propósito de reducir este impacto en el ruido causado por los aviones, han propuesto restricciones a los vuelos nocturnos e imponiendo tasas relacionadas con los niveles de ruido. Con esta última medida se logra que las aerolíneas incluyan dentro de sus sistemas de costos los verdaderos costos sociales. Ahora continuaré yo. Mi nombre es Tania Naida Medina Callisaya, soy de la carrera de Ingeniería Comercial y continuamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿se presentan asimetrías de información? Las asimetrías de información favorece al vendedor, ya que en este caso quien sabe todo sobre el producto que está vendiendo y que sabe bastante sobre el comprador, sobre todo si este es viajero frecuente, mientras que el comprador solo sabe que le venden un asiento en un avión. Esa simetría ha sido aprovechada por las compañías para obtener rendimientos económicos, vendiendo, por ejemplo, la información sobre los asientos que están libres en ese vuelo, a cambio de un pago por reservarlos. Pero esto no sucede porque los vendedores ocultan mucha información a veces importante para el viajero, como por ejemplo dónde están acomodados los niños pequeños, los que siempre lloran. Si el comprador tuviera este tipo de información, compraría un asiento alejado, incluso pagando un precio extra más. Esto es una estrategia de las aerolíneas porque si en vez de que las empresas los pongan en un solo lugar a las familias que tienen niños, estos los esparcen por todo lado para que en la siguiente a los viajeros que les incomoda esta situación puedan viajar en una mejor clase, en primera clase, y como es un costo extra este tipo de boletos, entonces le conviene a la empresa.
en el siguiente punto que las soluciones legales para la falla de mercado en este caso, que son el artículo 27, que nos dice el pasajero en conexión con un mismo transportador. El transportador debe informar al pasajero con conexión si al momento de embarcarse en el tramo inicial de su viaje existiere cualquier tipo de demora o prefiere previsible. Es decir, que en este caso, si el pasajero desea brindarle opción de desistir del viaje, entonces en este caso la aerolínea debe pagar los costos de alojamiento, de aseo y todas esas cosas. En el artículo 30 nos dice horarios e itinerarios. Salvo caso de fuerza mayor, el transportador debe cumplir con los horarios y los itinerarios publicados e indicados en el contrato. Caso contrario, estaría yendo bajo una ley, bajo un artículo, y eso tendría una sanción si no les avisa con anticipación a los pasajeros. El artículo 31 nos dice arribo a destino. Al arribar a destino, el pasajero tiene los siguientes derechos antes de abandonar el área de desembarque: a la emisión del formulario de parte de irregularidad recibida, que nos dice que el inciso B, la facilitación de un formulario de reclamación directa y explicación sobre el procedimiento de atención de reclamos. En el artículo 40 nos dice derechos ante denegación de embarque por causas atribuibles al transportista. Cuando el transportista se vea en la necesidad de negar el embarque a un pasajero que tenga reserva confirmada, como primera medida deberá solicitar pasajeros voluntarios que renuncien a sus reservas. En ese caso, de igual manera, ya que la empresa está dando esa sugerencia, la empresa debe pagar sus gastos del pasajero. En el artículo 41, incumplimientos y compensaciones. En todos los casos de incumplimiento, el transportador deberá informar inmediatamente al pasajero sobre las normas previstas en consideración. En el artículo 42 nos dice el cálculo de compensación. Para efectos de determinar la compensación aplicable, se multiplicará el valor neto del billete de pasajero pagado por la relación entre la distancia del trayecto incumplido y la distancia total, multiplicado por el porcentaje correspondiente. En este caso, si no se cumple este cálculo de compensación al pasajero, en el caso de que el pasajero no quiera volar ya en esta aerolínea, deberá pagarle lo que gastó en su boleto y una compensación extra de lo que, por daños y perjuicios, por así decirlo. Va a continuar mi compañera con las externalidades en la falla de mercado y las soluciones. Las soluciones a las externalidades. Bueno, muchos estudios han demostrado que la presión sonora por encima de determinados umbrales genera efectos muy negativos sobre el organismo humano, causando alteraciones del sistema auditivo, pero también al sistema nervioso, generando situaciones de fatiga y de estrés que pueden llegar a niveles de alto riesgo para la salud. Sin alcanzar estos extremos, se han descrito también perturbaciones en la comunicación de la vida privada y las relaciones sociales como consecuencias cotidianas de la polución acústica. En base a estos umbrales, la propia OMS ha elaborado sus recomendaciones para orientar a los entes e instituciones competentes sobre los límites máximos aceptables para la salud. Así, se establece que el nivel total de energía recibida no debería superar los 50 decibelios. En el interior de las viviendas, durante el día y en el periodo nocturno, los 30 decibelios umbral que marca el inicio de perturbaciones en el sueño. La Organización Mundial de la Salud ha realizado en muchos aeropuertos del mundo estudios pertinentes para la medición del ruido por tráfico de aeronaves, considerando como la suma de los niveles de ruido producido por las diferentes aeronaves que operan en diferentes trayectorias o pistas.
Voy a continuar yo con el punto 7, que es el comportamiento y análisis del agente regulador. ¿Quién regulariza las aerolíneas? En nuestro país, quien regulariza a estas empresas, a este mercado, es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, que en sus siglas es ATT. Busca la mejora continua de la calidad de los servicios, tarifas y protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, transportes, tecnologías, de la información y comunicación, que es el TIC, y postal a través de la regulación, fiscalización, supervisión y control de operaciones proveedores. Uno de sus trabajos que realiza es contribuir el acceso equitativo universal a los bolivianos a los servicios de transportes y servicio postal en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos. El otro punto es el otorgamiento de derechos. El siguiente es otorgar y revoca autorizaciones para presentar servicios de transporte a nivel nacional, internacional de pasajeros, de carga o correo a líneas aéreas nacionales y extranjeras, agentes representativas, fiscales de control. También realiza en este mercado la evaluación de puntualidad y cancelación de vuelos, esto por el bien del consumidor, la evaluación de la emisión de pólizas de seguro para los aeropuertos administrados por SAPSA, y la evaluación de estándares técnicos de calidad de los aeropuertos nacionales e internacionales. En este caso, no solo la ATT es quien regulariza a lo que es el mercado de las aerolíneas, ya que estos se enfocan más a las empresas, a controlarlos, por así decirlo, tanto en sus precios y todo eso. También aquí está encargado SAPSA y ASANA, que son empresas que se encargan del control de los aeropuertos. Estos hacen atención de reclamación de usuarios de transportes en aeropuertos, la capacitación a operadores, la fiscalización de la presentación de servicios de transporte. Damos estos ejemplos de la ATT, la SAPSA y ASANA, para que en este caso los consumidores que tengan reclamos, ya sea por la empresa o por alguna situación que pasó en un aeropuerto, estos son los puntos de reclamo. Y no solo también puntos de reclamo, sino también en el caso de que el consumidor esté llevando carga o una maleta y se pierda y todo eso, estas empresas lo solucionan. En el caso de Amazonas, ¿en qué momentos intervino ATT? En el primero que nombramos es que se dio seguimiento a la empresa Amazonas en la transferencia anunciada del 100% de su paquete accionario a la empresa estadounidense Nela Aerolines Inc., para que las mismas se realicen en el marco de la normativa vigente nacional. Esto va a ir bajo leyes, ya que es en Bolivia donde se está realizando esta transferencia a un país extranjero. El siguiente punto es el ministro de Obras Públicas y Servicios de Vivienda, Edgar Montaño, informó que Amazonas tiene una deuda con el gobierno y de 23 millones, y aclaró que el gobierno nacional no es responsable de esta venta del paquete accionario. Amazonas tiene una deuda aparte con la empresa ATT de 11,9 millones con la Autoridad de Regularización, ATT, y otras deudas más que hacen un total más o menos de 7,9 millones. En otra cosa que también participó Amazonas, que estuvo involucrado ATT, son las compensaciones a los usuarios, que en este caso son los retrasos o cancelaciones, en el que Amazonas estuvo en tercer lugar, bajo otras empresas que son America Aerolines, que estas empresas reembolsaron a los consumidores por el retraso o cancelación de vuelos. Tuvo 42 quejas. Como les digo, ocupó el tercer lugar en quejas del consumidor y Amazonas está en una lista negra de la ATT. Va a continuar mi compañera. Continuamos con el comportamiento y el análisis de la demanda. El comportamiento del consumidor. Bueno, el segmento de mercado que se eligió es un grupo reducido de mujeres y hombres entre los 18 y 25 años de edad.
Estos con un nivel de ingreso entre 2.164 bolivianos, que es el sueldo básico, a 5.000 bolivianos o más. Se les preguntó a los consumidores cómo reaccionarían ante un aumento en el precio de los boletos de avión, y un 50% dijo que compraría con menos frecuencia, por lo que son sensibles a cambios en el precio. Un 20% seguiría comprando con la misma frecuencia, por lo tanto no son sensibles a cambios en el precio. Y el otro 25% dijo en avión, por lo que son altamente sensibles a cambios en el precio. Se les preguntó si, que si aumentan el ingreso de los consumidores, ¿cómo reaccionaría? Un 75% dijo que viajaría en avión. Ellos es un servicio de lujo, por lo que para ellos es un servicio normal o corriente. Luego, se les preguntó si baja el precio de los boletos de la competencia Amazonas, y el 75% dijo que dejaría de comprar boletos de Amazonas y compraría de la competencia. Y el 25% seguiría comprando boletos de Amazonas. El grado de satisfacción de los clientes hacia la auto de la escala, en una escala de 3 a 4 puntos. Un 25% la escala de 9 a 10 y el otro 25% de 7 a 8 puntos. Continuarán mis compañeros. Y ya concluyendo, vamos a empezar con el punto 9, que son las conclusiones. Bueno, vamos a hacerle un poquito de resumen sobre todo lo que hablamos anteriormente. El proyecto de investigación, como ya se mencionó anteriormente, tiene como objeto el detectar las fallas de mercado en la compañía de servicios de transporte aéreo Amazonas S.A. y proponer sus posibles soluciones tanto por oferta o por medios legales. El punto 2 nos dice, en conclusión, de la empresa Amazonas se analizó el comportamiento del oferente, el consumidor y los agentes reguladores. Para ello se realizó una investigación descriptiva y una búsqueda de información o de datos de páginas confiables. Las empresas de este tipo se manejan bajo normas y leyes, como ya lo mencionamos, que están bajo artículos que protegen tanto a la empresa y al consumidor. Un ejemplo es la Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, que nombramos la ATT, SAPSA y ASANA, que tienen la misión de regular y fiscalizar a los operadores, tanto a la empresa y a los aeropuertos. En el caso de las barreras de entrada de la empresa Amazonas, se debe tomar en cuenta el capital de barrera, que es de carácter legal, y la barrera de activos,